Muy buenos días. Hoy es 3 de julio de este año 2020 que está resultando tan singular, y hoy hacemos la tercera sesión de la Rosario Acuña de este año. Esta tercera sesión está dedicada a la rebeldía feminista. Feminismo en rebeldía, la hemos llamado. Contará con 2 conferenciantes. En primer lugar, Alicia Millares, que desarrollará una conferencia a la que ha titulado No a la apropiación de las mujeres. En segundo lugar, Tasia Aránguez, que desarrollará una conferencia cuyo título es Me Too, el peaje sexual. Antes de comenzar por las conferencias, deseo agradecer a todas las personas que nos estáis siguiendo vuestro interés. Yo estoy constatando que el hambre de feminismo es muy grande, y eso es bueno, porque el feminismo es un gran mejorador de la moral y la convivencia social. Os estoy muy agradecida por esto. Espero que tengamos tiempo, además, para un coloquio que cierre esta escuela. Y, sin más, voy a dar paso a la conferencia de Alicia Millares. Voy a presentárosla, aunque evidentemente para muchas de las personas en el feminismo español y también en el feminismo de nuestra América, de la América compartida, donde la península y América son la misma lengua y el mismo país mental, la conocen. Alicia Millares es filósofa, es doctora en filosofía, es especialista en el pensamiento del siglo XIX, en, digamos, todo el enorme abanico en que se despliega el pensamiento del siglo XIX. Quiero decir que tanto puede perfectamente caminar sobre el darwinismo, sus orígenes, sus consecuencias, Comte, el positivismo, el nacimiento de la psicología, el nacimiento de la sociología, cuanto en la declaración de Seneca Falls, en la Biblia de las mujeres, el nacimiento del sufragismo, la vinculación del derecho natural y las ideas del derecho natural con las personas que, viniendo de la tradición religiosa, se incorporaron al feminismo. Ella tiene una gran cabeza que es muy capaz de, con sentido histórico, recorrer, como ayer pasaba a su tocaya Puleo, recorrer grandes periodos históricos. Ella, además, es una persona muy comprometida en estos últimos años y con una causa en particular, en la que ha ido presentando con muchas más personas, por supuesto, batallas necesarias que hemos ido ganando entre todas. Ella ha sido la portavoz de No Somos Vasijas, la plataforma creada para oponerse como fuera al triunfo de una indignidad como los vientres de alquiler. Bueno, esto va costando lo suyo, pero cada día de vez en cuando hay alguna buena noticia, aunque haya tenido que ser sacada por presión, pero ¿qué no se hace en asuntos humanos si no te esfuerzas por aquello en lo que crees? Alicia, yo quiero agradecerte siempre tu disponibilidad, este enorme trabajo que desarrollas y, sobre todo, de dónde sacas el tiempo. Porque Alicia es docente, y docente no de esas personas que dan pues 4 clases en una semana, sino de todo el rato, todo el tiempo, todo el rato, todo el tiempo. Y además es una grandísima docente vocacional. Hoy nos va a hablar precisamente de ese su tema, ¿no?, más fuerte, de por qué las mujeres no pueden ser apropiadas. ¿Cuál es ese enorme desafío que nos ha entrado en este momento de clímax, de la tercera ola del feminismo? Esto de la tercera ola se lo digo con toda la mala intención, porque Alicia fue la responsable de inventarse una cosa que ha tenido cierto éxito, que es hablar de la cuarta ola del feminismo. Cuando se lo inventó, yo ya le dije, una historia no corre tanto y tan deprisa. Ya sé que ella a veces tiene buenas razones para llamar cuarta ola a lo que ocurre, pero la mayor parte de la gente que te ha copiado la expresión
no tiene ni buenas razones ni ninguna, y ese es un problema que pasa con las expresiones. Por eso quienes se dedican a esta nobilérrima tarea del pensar tienen que ser a veces personas extremadamente cuidadosas, porque nunca sabes en la mano de qué bobo dejas la tiza verde. Dicho esto, que no viene a nada, sino que es por recordar al maestro Quevedo y decir de vez en cuando alguna inconveniencia, que anime un poco y despeje pues, la seriedad, ¿no?, con la que iniciamos esta mañana en que vamos a dar culmen a esta escuela Rosario Acuña. Alicia, muy bienvenida. Un abrazo enorme por la mañana y dejo en tus manos la sesión. Bueno, muchísimas gracias, Amelia, por la presentación. A ver, la verdad es que me has puesto un marco estupendo. Yo no soy una gran conocedora del siglo XIX, pero Y sí lo que es eres. cierto que el siglo XIX es una maravilla para entender buena parte del proceso del siglo XX e incluso del XXI que estamos iniciando. En ese sentido, te ofrece un marco fantástico. Te ofrece un marco fantástico y me lo has puesto casi, casi para que entrara. Ya sabes que yo entro a todos los trapos y me has puesto el trapo de la cuarta ola o la tercera ola y claro, tengo que decir algo que no estaba previsto en mi ponencia. Yo sí creo, sé que lo hemos hablado muchas veces, que sí que estamos en una cuarta ola. Lo he intentado explicar en el libro que espero que salga lo más rápido posible. A veces las olas no solamente vienen marcadas por una cuestión de agenda, sino que también vienen marcadas por, digamos, posiciones teóricas que de alguna manera pretenden horadar lo que es el feminismo y la vindicación feminista. En ese sentido sí que creo que estamos en una cuarta ola, no tanto por agenda, porque ciertamente la agenda es toda la agenda inconclusa que se cierra en Beijing. Es decir, yo además sí que ahí también lo creo que Beijing, de alguna manera, la conferencia de Beijing, resume en agenda todo lo que es la tercera ola del feminismo. Todo, absolutamente todo. Sin Y duda. Beijing también pone de relieve una de las cosas muy notables de la tercera ola del feminismo, que la diferencia, por ejemplo, de la segunda, es por supuesto todo lo que tiene que ver con la representación pública política de la paridad, la denuncia del techo de cristal, pero quizá la gran novedad de la tercera ola feminista, a mi modo de ver, es realmente la denuncia de la violencia y de las formas de violencia. Creo que ese es un gran eje de la tercera ola feminista. Y todo esto, es decir, paridad, techo de cristal, formas de violencia, se resumen de una manera esplendorosa en la conferencia de Beijing. Beijing recoge toda la agenda del feminismo de la tercera ola. Pero en Beijing aparece ya un punto de fisura teórico que es en el que estamos hoy. Pero aparece. Es decir, no se cierra, sino que más bien en los años 90 se va a iniciar, digamos, esta separación en la que hoy estamos por parte de algunas corrientes, de separar el sexo del género. Es decir, realmente es algo que estamos viendo, ¿no? Es decir, la primera ataque al feminismo en su línea de flotación son las críticas que comienzan a perfilarse a partir de finales de los 80 a los 90 al análisis de las relaciones sexo-género y cómo hay posicionamientos teóricos que pretenden separarlo de manera abierta. Y sí que creo que eso es lo que hoy tenemos. Por lo tanto, digamos, esa visualización de una corriente teórica que gana terreno, que es separar abiertamente sexo de género, y su politización, es el marco nuevo del siglo XXI en el que estamos. Y en ese sentido, esa novedad teórica política
marca, a mi modo de ver, un punto de vista, marca a mi modo de ver un diferencial con la tercera ola. No sé si me estoy explicando. Es decir, el feminismo a día de hoy sigue teniendo la agenda que en el momento que se cierra en Beijing es una agenda además inconclusa, por lo tanto esa parte de la agenda seguimos teniendo que defenderla. Pero la novedad es que tenemos que defendernos contra planteamientos teóricos que realmente están contribuyendo al voto de las mujeres. Y esa es una novedad del siglo XXI. Esa es una novedad del siglo XXI. Planteamientos teóricos que además proceden de discursos al que el feminismo no estaba acostumbrado. Quiero decir, toda la reacción al feminismo, digamos, clásicamente había procedido o procedía de credos religiosos y de planteamientos ultra conservadores. La novedad del siglo XXI es que los discursos reactivos también están presentes en posicionamientos de izquierda que se definen a sí mismos como feministas. Y yo creo que esa es una novedad. Y que esa novedad teórica que hay que combatir marca lo que yo describo como cuarta ola del feminismo. No tiene nada que ver con la tercera, en ese sentido. Por lo tanto, tú hoy decías, es verdad que el título del día de hoy es Rebeldía Feminista. Y yo, para ser un poco más precisa, diría que lo que voy a tratar es contra el generismo queer, rebeldía feminista. Porque el generismo queer es una novedad de los tiempos actuales. Es una novedad. Por ejemplo, y tú lo sabes muy bien, intuíamos, el año pasado, intuíamos que la celebración del curso Política Feminista, Libertades e Identidades iba a suscitar críticas. Lo sabíamos de antemano, casi, como quien dice. Lo que no calculábamos, Aina, ¿qué quieres decir algo? Sí, lo sabíamos porque es que 2 días antes de que el curso empezara, teníamos capturas de pantalla de personas diciendo, hay que acusarlas de, hay que decir qué. ¿Cómo Claro, no lo íbamos a saber? lo intuíamos, pero lo que no calculábamos, Amelia, es la caza de las brujas de Acuña. Eso no lo calculábamos. La desmedida, la desmedida caza, insisto, de las brujas de Acuña. Pero además, es que me voy a quedar con la expresión porque me gusta. Me recuerda a las brujas de Salem o a las brujas de Eastwick. Es decir, a la película. Me encanta. Es decir, eso era lo que no calculábamos. No calculábamos esa desmedida persecución que incluso se comenzó a gestar en las redes sociales antes de que acabaran las sesiones. Sí. Y No, antes de que empezaran. bueno, ya, pero digo la caza de las brujas de Acuña, ya de una manera radical, antes incluso de que se acabaran las sesiones. La parte buena de todo esto es que gracias al curso de la Rosario Acuña y a quienes pretendieron sin éxito alguno nuestro descrédito, se pudo poner de manifiesto de una manera pública y notoria eh, aquello que teníamos claro que estaba presente, que la agenda del generismo queer era diametralmente opuesta a la agenda feminista. Por lo tanto, en ese sentido, estoy encantada con el curso del año pasado. Pero no solamente eso, no solamente el curso de relieve que la agenda queer es antagónica de la agenda feminista, sino que además la salida en tromba de ciertos personajes nos afianzó en nuestros posicionamientos. Quiere decir, y tú lo sabes muy bien, ¿quiénes fueron los que salieron en tromba? Personajes
favorables a la regulación de la prostitución, la pornografía y la práctica de alquiler de vientres. Es decir, estos fueron, digamos, además muy activos en esa casa, en esa cacería, junto a personas también que promovían todo tipo de amenazas de violencia inusitada. Pero además, a esa cacería también se sumaron, y esto no deja de tener su interés, personas que consideraron el descrédito de las ponentes en términos de rentabilidad política, en términos de oportunismo político, o ventaja para su propia causa partidista. No voy a decir más, cada quien que interprete. ¿Qué puso de relieve también la cacería de las brujas de Acuña? Bueno, pues puso de relieve la pobreza argumentativa de aquellos que defienden la identidad de género. Su única arma conocida es la acusación de transfobia o feministas excluyentes. No hay más, Fajo. En el momento en que tienen que fraguar una mínima base argumental, inmediatamente se pasan al juicio de valor, porque no hay base argumental. Es decir, lo único que vemos manifestarse en las redes sociales son juicios de valor. Es decir, que te llamen transfoba solamente porque te opones al delirio del esencialismo de la categoría género y al borrado de la categoría sexo, es un auténtico despropósito en términos intelectuales. Si a ti no te parece delirante que la categoría género se eleve a categoría ontológica y que además es muy pertinente el borrado de la categoría sexo, tendrás que explicarlo argumentalmente, no emitir juicios de valor. Por lo tanto, ese contexto es un contexto que yo creo que nos ha facilitado mucho las cosas en cuanto a la transmisión de nuestras posiciones. ¿Cuáles son realmente, ya incluso más de lo que ellos dicen? Voy a dar por supuesto que los posicionamientos del generismo queer descansan en dos supuestos que ayer Ana de Miguel de alguna manera también nos intentó trasladar. El supuesto de la libre elección, y que ese supuesto de la libre elección individual, que está arraigado realmente en las posiciones de lo que hemos dado en llamar neoliberalismo. Es decir, ¿cuál es la suposición errónea de la libre elección? Bueno, pues la suposición errónea es que, al igual que los mercados tienden a autorregularse, también se aplica a escala individual. Esto es, los defensores de la libre elección suponen que cada persona se basta a sí misma para determinar el alcance de sus relaciones prácticas. Pero lo cierto es que las personas, como los mercados, más que respetar mecanismos de regulación, obedecen a comportamientos impulsivos por los que transforman apetencias y deseos en necesidades imperiosas. La aserción dogmática de la libre elección permite, por lo tanto, que no tengamos que pensar en las consecuencias de nuestras decisiones. Y este credo es un credo maravilloso para las personas que solamente quieren llevar adelante sus deseos y que, sin embargo, es un credo contrario al credo feminista, porque el feminismo, si en algo piensa, antes que en cualquier otra cosa, son en las causas y las consecuencias que dan origen a determinadas prácticas y las consecuencias que generan determinadas prácticas. Esa es la tarea feminista. Esa es la tarea feminista por excelencia. En síntesis, por lo tanto, el neoliberalismo explota favorablemente los conceptos de libertad individual y elección
imposibilitando, por lo tanto, acuerdo alguno sobre lo correcto o lo incorrecto de las acciones. No hay posibilidad, si tú acudes de manera sistemática a la libre elección de acordar qué prácticas son dignas o indignas, justas o injustas. Promueve además el neoliberalismo a escala individual que las elecciones prácticas motivadas por accidentes biográficos, y accidentes biográficos en este contexto lo utilizo a modo de eufemismo, podría rellenarlo, que las elecciones prácticas motivadas por accidentes biográficos no tengan por qué adaptarse a principio, norma o ley alguna, que es lo que está sucediendo. La noción de libertad individual propia del neoliberalismo y del generismo queer está regida por los dictados única y exclusivamente de la utilidad, el interés y el deseo. No hay más, no hay más. Claro, es una idea de libertad que choca frontalmente con la postulada por el feminismo. Así pues, la libertad neoliberal y la propia de lo queer están contribuyendo a la construcción, nunca mejor dicho, a la construcción de un sujeto egocéntrico liberado de la responsabilidad de considerar que sus preferencias o experiencias vitales pueden desembocar en mecanismos de desigualdad, que es lo que realmente está sucediendo. Ahora bien, ¿qué sucede con el concepto de libre elección, además? Y a mí es lo que me está preocupando realmente, que está alterando el concepto de libre elección, está alterando significativamente la noción de igualdad. Y a mí eso es lo que realmente me preocupa. Y me explico. La defensa acérrima de la libre elección está motivando que la igualdad se entienda como mero juego de intercambios entre personas. Es decir, la igualdad se vacía de rango político, de significado político, y comienza a entenderse por igualdad el mero juego de intercambios entre personas, bien sean debidos a una decisión individual o sean debidos a una relación contractual. Me explico de nuevo. Al concebir la igualdad como sinónimo de intercambio, yo creo que eso es lo que está sucediendo a día de hoy, será la propia interacción entre personas la que legitima una práctica. Es perfecto. ¿Me explico? Totalmente. La fascinación por la libre elección y el intercambio evita así el análisis de las causas y consecuencias posibles derivadas de determinadas prácticas sociales. Dicho de otra manera, el intercambio libre es el principal recurso para validar, por ejemplo, el negocio sexual y reproductivo que suponen tanto la prostitución como la práctica del alquiler de vientres. Por el contrario, un enfoque crítico y feminista de la realidad nos desvela que los valores de la libertad individual asociada a mejoras económicas o materiales y satisfacción de deseos individuales pueden no ser compatibles con los valores de la justicia sexual o social. Por ello, si es absurdo y corrosivo presentar cualquier elección o decisión que toma una mujer como acto feminista, lo terrible del asunto es que hay personas que creen esto, que, oye, como lo hace una mujer es feminista. Es decir,
es de nuevo corrosivo suponer que cualquier acto o decisión que tome una mujer sea un acto feminista. Y también es igualmente absurdo y corrosivo suponer que el consentimiento, aquí luego lo trataré más adelante, que el consentimiento o obligaciones contractuales legitiman cualquier práctica. Y este es el nudo gordiano que hay que deshacer. Hay que deshacer realmente la idea de consentimiento y la idea de que una obligación contractual de por sí ya legitima una práctica. Y es una tarea muy complicada, no es una tarea en absoluto fácil. Si además a esto, a la libre elección, a la noción de igualdad entendida como intercambio, lo aplicamos al contexto del generismo queer, nos sale el absurdo en el que nos encontramos a día de hoy. Por ejemplo, el problema, y ahora sí voy a leer porque si no me voy a ir perdiendo, el problema porque quiero contar todo lo que quiero contar, el problema en la proliferación del uso del vocablo género es que se ha transformado en un concepto prescriptivo de la configuración del yo, la voluntad y el deseo, sin incidir en los aspectos críticos de cómo se asumen las identidades, se modelan las voluntades o se establecen los deseos. O sea, no hay análisis. Yo asumo que yo soy yo, pero no analizo cómo he llegado a ser yo, cómo es mi voluntad o cómo articulo mis deseos. Sobre eso, silencio. Por ello, el sujeto transgénero, la transgeneridad, es a día de hoy un concepto abarcante, omniabarcante, y por eso se promueve que si bien las mujeres no podemos ser el grupo social de referencia, sí que estamos, yo sé que tú criticas mucho lo del sujeto político, pero lo cierto es que estamos ante el intento de transmutación del sujeto mujeres por el sujeto político, el sujeto transgénero. Y eso también hay que decirlo, porque estamos viéndolo. Así pues, el sujeto transgénero, sujeto político transgénero, es concebido, bueno, es concebido de miles de formas. Es concebido como dispositivo de lectura, máquina de guerra, biopolítica, historicidad, ironía y contingencia. Voy a leer una breve cita de uno de los activistas transgénero más ubicuos que hay en este momento, que es de Mauro Cabral, porque yo creo que lo resume muy bien. ¿Qué entienden? ¿Qué es lo que entienden por sujeto transgénero y transgeneridad? Dice lo siguiente, este activista transgénero. La transgeneridad, es que no tiene desperdicio esta cita, constituye un espacio por definición heterogéneo, en el cual conviven, en términos no solo dispares, sino también enfrentados, un conjunto de narrativas de la carne. Yo esto de narrativas de la carne reconozco que me pone muy nerviosa. Un conjunto de narrativas de la carne, el cuerpo y la prótesis, el deseo y las prácticas sexuales, el viaje y el estar en casa, la identidad y la expresión de sí, la autenticidad y lo ficticio, el reconocimiento y la subversión, la diferencia sexual y el sentido, la autonomía decisional y la biotecnología, como instrumento que es a la vez campo de batalla. Es decir, es increíble. Es decir, aquí vemos toda una tópica desplegada de binomios contrarios. O sea, justamente los no binaristas conciben un sujeto transgénero que lo es todo y su contrario. Porque es lo que esta definición nos está dando. Me puedo equivocar, pero yo lo entiendo así. Pero además, en esta definición de transgeneridad y sujeto transgénero, es obligado que nos preguntemos con aquello con lo que termina la cita, campo de batalla. ¿Y qué va a ser objeto de campo de batalla en el generismo queer?
el feminismo y las mujeres. El feminismo y las mujeres. Ese va a ser el campo de batalla. Es decir, y a ser posible, usurpar, ¿eh? la posición, usurpar la posición del feminismo y usurpar uh, el sujeto a las mujeres. En el relato queer transgénero, los cuerpos, la sexualidad y el deseo se hallan vinculados a la subjetividad. Todo el mundo ya lo sabe a estas alturas. Es decir, cómo realmente hay esa conexión entre cuerpo, sexualidad, deseo y subjetividad. Y se nos fuerza además a creer, porque este es el engaño, y esto hay que ponerlo de relieve, y se nos fuerza a creer que esa subjetividad, vivencia íntima, elige sin coacción cultural alguna. Esta es la trampa. Es decir, que se nos presenta una subjetividad libre de coacción. Elige sin coacción cultural alguna, o está libre, y esto es peor todavía, o está libre de ejercer autoridad y refrendar mecanismos de poder patriarcal. Es decir, nos están vendiendo un caramelo. Se nos está diciendo que esa subjetividad no, no no deriva de coacción cultural, pero además se nos pretende vender que esa subjetividad no es patriarcal. Bueno, veremos que sí que lo es. Para lo cual, todo debe ser objeto de desconfianza, absolutamente todo. Todo debe ser radicalmente tirado, lanzado a los cielos para que caiga como quiera caer. Todo objeto de desconfianza, menos la subjetividad, que por el mero hecho de proceder de la autopercepción, se la considera libre de reproducir pautas patriarcales. Por lo tanto, las teorías de la identidad y el deseo y el énfasis en la subjetividad constituyen, y esto hay que decirlo, una amenaza teórica y política para el feminismo político. Es decir, realmente es la nueva trampa misógina lanzada a la teoría feminista. El cuerpo, la sexualidad y el deseo se convierten en el referente por antonomasia de la identidad y la subjetividad. Pero desde posiciones feministas, y esto lo quiero remarcar, desde posiciones feministas afirmamos que es una construcción ficticia, ya que la construcción de la identidad no depende de la vivencia íntima. Pero bueno, no depende de la vivencia íntima, sino de las interacciones sociales, a partir de las cuales vamos configurando, modificando y alterando con bastantes altibajos, todo hay que decirlo, porque no es un proceso fluido, lo que somos. Nuestra identidad no es ajena al contexto social en el que nos movemos. La identidad de género, por lo tanto, como vivencia íntima, carece de significado social. Es mera, y aquí esto sí que también quiero que quede muy claro, y sé que traerá a su cola, la identidad de género como vivencia íntima es mera producción cultural o estética para negocio o solaz de quienes disfrutan de antemano de ciertas ventajas sociales. ¿Me estoy explicando? Creo que sí. Así, por ejemplo, si tomamos la categoría explotación sexual o reproductiva de las mujeres, no creo que a nadie se le escape que el feminismo político ha argumentado cómo la apropiación sexual o reproductiva de las mujeres se encuentra vinculada de modo inexorable a la situación de clase, necesidades económicas y a la situación racial. Es decir, el feminismo lo ha denunciado siempre. Oye, qué paradoja. Paradójicamente, aquí un poco de zasca. Paradójicamente,
La teoría queer, que se refiere de modo constante a la interseccionalidad entre sexo, raza y clase, es, sin embargo, favorable a reconocer la prostitución como trabajo o regular la práctica del alquiler de vientres. Esto es, lo queer, que dice, afirma que hay que tener en cuenta la interseccionalidad, sin embargo, se siente muy a gusto con el modelo de apropiación sexual y reproductiva de las mujeres, que precisamente tiende a mantener viva la desigualdad de sexo, raza y de clase. Vamos, es una contradicción, pero muy notable. Es decir, que yo es que me maravilla la falta de coherencia argumentativa. Porque si tú dices que hay que tener en cuenta las variables de clase, raza y sexo, tendrás que denunciar aquellas prácticas que precisamente favorecen la desigualdad de raza, clase y sexo. Vamos, por una lógica nada más, coherencia argumentativa. Los posicionamientos queer revelan realmente, por lo tanto, las limitaciones, y esto también creo que hay que decirlo, de una teoría que es realmente indiferente al análisis del poder y el deseo. Y lo voy a explicar. Sí, sí. Voy a explicar por qué. Tomemos por un momento el marco del deseo. No encontraremos en las posiciones queer nada parecido a una reflexión crítica de los límites del deseo. Y sin embargo, el deseo, como ayer habéis estado hablando de ello, en múltiples situaciones ópticas sexuales, también refleja un acto de poder. Si despojamos el deseo, y esto es lo que está sucediendo, si despojamos el deseo de todo análisis contextual, esto es, quién lo encarna preferentemente y por qué, fetichizamos el deseo. O peor aún, puede parecernos muy oportuno elevarlo a norma jurídica, que es lo que sucede con la práctica de alquiler de vientres o con la identidad de género. El salvoconducto falsario con el que justificar el deseo vendrá de la mano del uso casi obsceno, ya que estamos hablando de deseo, vendrá de la mano del uso casi obsceno del indeterminado jurídico del consentimiento, que se aplica a modo de velo de ignorancia para no considerar circunstancias sociales, económicas, culturales o raciales de quien supuestamente concede. Se pretende, por lo tanto, que la mera formulación del yo deseo no tiene por qué significar coacción, apropiación o poder, pero sería tanto como admitir que, por ejemplo, el mero deseo liquida relaciones abusivas en el marco contractual, como sería el caso, por ejemplo, del contrato de subrogación, o que el deseo, en muchos casos, no se debe exclusivamente a preferencias adaptativas, sobre todo en lo que afecta a las mujeres. Miles y miles de mujeres desean o prefieren aquello que culturalmente están obligadas a escoger. Y este es el marco. A su vez, en el relato queer no encontraremos ningún análisis de la sexualidad y los cuerpos en relación con la autoridad. No lo hay. Es decir, no, ¿quién tiene poder para decidir? ¿Quién tiene poder para decidir quién es, hace y consigue qué, dónde y cómo? Esto es una pregunta que en el relato queer no nos la vamos a encontrar. Si nos referimos, por ejemplo, a la pornografía, ¿cómo es posible que apenas se cuestione
la relación explícita entre violencia y humillación de un cuerpo, el de las mujeres, con la excitación sexual. De hecho, la relación entre violencia y excitación sexual es casi una representación icónica en la pornografía. Por otra parte, una pregunta. ¿Es o no es la pornografía la escuela de educación sexual de nuestros varones jóvenes? Una pregunta sin respuesta en el contexto queer. ¿Puede o no puede contribuir la pornografía a la normalización del varón como agresor? Silencio, queer. Otra pregunta. A través de la pornografía se puede llevar a cabo la construcción del deseo sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Sí o no? ¿Puede ser la fantasía sexual territorio abonado para ejercer violencia contra las mujeres? Son cuestiones relativamente fáciles o difíciles. En cualquier caso, son cuestiones incómodas. Pero la perspectiva queer se desentiende de ofrecer respuesta. Quizás sea debido a que las posibles respuestas obliguen a enunciar críticamente que el territorio de la subjetividad no es garantía en absoluto de igualdad y justicia sexual. Y esto hay que decirlo. Y replegarse a la subjetividad no garantiza en absoluto ni la igualdad ni la justicia sexual. Pero prosigamos con preguntas que requieren respuesta. ¿Se puede hablar de cuerpos, autoridad y sexualidad sin abordar cómo en las sociedades actuales se reproducen los mecanismos de explotación y alienación? Más aún, el hecho de que alguien afirme que hace algo voluntariamente, y esta es una pregunta básica, ¿convierte la voluntariedad en requisito suficiente para afirmar la legitimidad de una práctica? ¿Puede la supuesta voluntariedad de una persona imponerse al análisis crítico de los mecanismos de poder implícitos en determinadas prácticas? El feminismo te va a decir que no. Evidentemente, la respuesta a estas cuestiones ayuda a situar en el justo marco la práctica del alquiler de vientres y la prostitución. El feminismo dirá que no. Lo queer apenas se pronuncia. Y si lo hace justo en el sentido contrario a lo que afirma el feminismo. Cuando no se ofrece respuesta crítica a los mecanismos de poder implícitos en determinadas situaciones o prácticas, se contribuye a alimentar, y esto también quiero que quede claro, se contribuye a alimentar la estratificación social y sexual. Que sea de tinte ultraconservador o de supuesto carácter progresista, al feminismo le es indiferente, porque el feminismo va a denunciar la estratificación social y sexual de las mujeres. El objetivo del feminismo es erradicar la injusticia social y sexual que padecen las mujeres mediante el análisis del poder implícito en las relaciones sexo-género. Este es el marco del feminismo. Es decir, le podemos dar muchas definiciones al feminismo y esta es una. El feminismo tiene como tarea explicar cómo opera el sistema de poder sociosexual llamado patriarcado y como objetivo del feminismo está la erradicación completa del patriarcado. Por ello, el feminismo está obligado a describir pormenorizadamente que el deseo como construcción cultural tiene preferentemente como referente de cosificación a las mujeres. Este es un dato real.
Está obligado además a señalar que las preferencias adaptativas de mujeres acuciadas por necesidades económicas las destina a, a ser objeto de consumo sexual o reproductivo. El feminismo no puede mostrarse indiferente a indicar cómo se reproducen los mecanismos de poder desiguales en una relación afectiva. Tiene que explicarlo. Ha de explicar que deseos y derechos no son equivalentes y que en cualquier situación o práctica los deseos no pueden prevalecer sobre los derechos. Desde el feminismo se ha argumentado también que la voluntariedad o el consentimiento se deben entender como los nuevos mecanismos de alienación presentes en la producción cultural del deseo. O sea, son invocados, y luego lo explicaré al final, cuando hable más detenidamente de la práctica del alquiler de vientres, son invocados para sostener, para legitimar la alienación de las mujeres. Y ahora quisiera, esto ya, ayer Ana de Miguel citó el libro de Carol Vance, Placer y Peligro, explorando la sexualidad femenina. Bien, yo creí que iba a hacer un poco el marco de quienes escriben en ese libro compilatorio, porque una de las personas, uno de los artículos que aparece en ese libro compilatorio de varios artículos, es el artículo de Gayle Rubin, Reflexionando sobre el sexo. Y es un artículo al que hay que hacerle la glosa, Amelia, porque si bien el feminismo ha criticado ese artículo, hay que tener en cuenta que reflexionando sobre el sexo se ha convertido en la agenda icónica del generismo queer. Y por lo tanto, es obligado saber lo que en ese artículo se dice y cómo se dice. Porque veremos que muchos de lo planteado en reflexionando sobre el sexo hoy es agenda política de lo queer. Tengo que decir, sobre reflexionando sobre el sexo, que he llegado a la conclusión que muchas personas que lo citan no lo han leído. Porque si lo hubieran leído, se hubieran escandalizado. También pienso que muchas personas que sí lo han leído han olvidado lo que dice. ¿Sí? Porque realmente reflexionando sobre el sexo es una propuesta supuestamente para separar la política sexual de la política de género, y es una propuesta supuestamente para liberar del estigma a determinadas disidencias sexuales, pero la realidad es que es una propuesta que lo único que quiere es legitimar prácticas sexuales como la pedofilia o denunciar que es un horror que haya leyes de prohibición de la pornografía infantil. Y por lo tanto, para que la gente no piense que me he ido por las ramas, le voy a hacer la glosa al artículo, Amelia, de Rubin, porque creo que la gente tiene que saber qué se dice allí y cómo se dice. Bien, como decía Gayle Rubin, pretende diferenciar la política sexual de la política de género. Es más, al final del artículo va a decir que el feminismo va a ser una teoría incapaz de dar cuenta de la política sexual y que por lo tanto hay que buscar otra teoría que sea capaz de abordar de una manera libre la política sexual, que el feminismo no puede, que es lo que realmente terminará con el paso del tiempo en lo que es el generismo queer. Bien, Rubin parte de lo que ella denomina una pirámide erótica, y en esa pirámide erótica sitúa en la cima de la pirámide a los heterosexuales reproductores casados.
En el borde de la respetabilidad de esa pirámide estarán las parejas estables de lesbianas y gays. Y en la base de la pirámide estarán lo que ella denomina las castas sexuales más despreciadas. Y aquí cito literalmente, que quiero que la gente sea consciente de que sitúa Rubin en la base de esa pirámide. Cito, que incluye normalmente a los transexuales, travestis, fetichistas, sadomasoquistas, trabajadores del sexo, tales como los prostitutos, las prostitutas y quienes trabajan como modelos en la pornografía. Y la más baja de todas, aquellos cuyo erotismo transgrede las fronteras generacionales. Fíjense, notable eufemismo, ¿eh? Fronteras generacionales, notable eufemismo para referirse a la pedofilia. Según Rubin, las personas que se ajustan al molde de la heterosexualidad reproductora obtienen, dice ella, gracias a su conducta sexual, un valor social de respetabilidad y legalidad. Pero Rubin, y aquí es donde realmente desde el feminismo hay que analizarlo, pero Rubin trata indistintamente a las mujeres y los varones que se atienen a la conducta de heterosexualidad reproductiva. Esto es, no analiza críticamente que las mujeres que responden al patrón de heterosexualidad reproductora se encuentran en una posición de desventaja social frente a sus pares, los varones. Me voy a explicar. El feminismo político, a diferencia de lo planteado por Rubin, ha enjuiciado críticamente el modelo de heterosexualidad reproductora, ya que no se siguen los mismos grados de respetabilidad, legalidad, movilidad física y social, apoyo institucional y beneficios para las mujeres que para los varones. Es decir, ha sido objeto de análisis crítico del feminismo la heterosexualidad reproductora, porque es un mecanismo de desigualdad. Del análisis crítico de la sexualidad y el género, elaborado por el feminismo, se concluye que tanto la sexualidad como el género abocan a prácticas de opresión de las mujeres. Y, por ejemplo, el feminismo, en ese molde de heterosexualidad reproductora, ha denunciado críticamente los arquetipos de género del varón proveedor y la mujer cuidadora. Es decir, páginas y páginas se nos han ido realmente en deshacer ese arquetipo. Un arquetipo que, por cierto, el del varón proveedor y mujer cuidadora, sigue hoy presente en muchas sociedades. Y que el feminismo ha analizado críticamente. Por lo tanto, el feminismo ha cuestionado ese molde heterosexual reproductivo, porque no se puede desligar de la dominación masculina y la subordinación femenina, donde además deseo sexual y apropiación sexual muchas veces son indiscernibles en lo que afecta a la vivencia masculina de la sexualidad. Pero a Rubin, todo esto que explica el feminismo le es indiferente. Por el contrario, Rubin trata por igual a varones y mujeres, a varones y mujeres que se ajustan a este molde de heterosexualidad reproductiva. Y aquí esto lo quiero también que quede claro, esta indiferencia analítica de Rubin ha ayudado a crear el imaginario hoy repetido hasta la saciedad de la mujer blanca heterosexual. ¿Me estoy explicando? Al considerar que varones es que sale de aquí ese imaginario de la mujer blanca heterosexual. Pero detengámonos ahora
en el hacinamiento de conductas eróticas que Rubin sitúa en la base de la pirámide, cuya única característica común es diferir. Recuerden, la base de la pirámide está conformada por transexuales, travestis, fetichistas, sadomasoquistas, trabajadores del sexo y pedófilos. Bien, como decía, el denominador común de todas estas disidencias sexuales es diferir del patrón heterosexual reproductivo. Rubin, por ejemplo, cuestiona que el fetichismo, el sadismo, el masoquismo, la transexualidad, el travestismo o el exhibicionismo, el voyeurismo y la pedofilia sean, por ejemplo, clasificadas como disfunciones psicológicas. Admiración, por favor, veamos lo que está diciendo. Es decir, Rubin está promoviendo la despatologización, que hoy sabemos que es debate común, pero está promoviendo la despatologización de la transexualidad. No. El objetivo final de Rubin es la despatologización de la pedofilia. Y lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Resulta llamativo constatar cómo Rubin recurre a una especie de cajón desastre erótico, donde intencionadamente, y esto quiero que quede muy claro, donde intencionadamente Rubin mezcla homosexualidad y transexualidad con pedofilia. Supuestamente Rubin pretendía liberar del estigma sexual prácticas criminalizadas por la justicia, como la homosexualidad o la transexualidad. Pero lo cierto es que se sirve del colectivo homosexual y transexual para equipararlas a otras disidencias sexuales, cuando menos cuestionables. Cuando menos cuestionables. No voy a entrar en más. Utiliza intencionadamente la represión, la criminalización que sufren homosexuales y transexuales para centrarse en lo que es el verdadero objetivo de Reflexionando sobre el Sexo. Legitimar prácticas sexuales como el sadomasoquismo, la pedofilia, el consumo de pornografía infantil y la defensa de la prostitución como una ocupación. Este es el objetivo de Reflexionando sobre el Sexo. Salvaguardar el sadomasoquismo, la pedofilia, el consumo de la pornografía infantil y defender la prostitución como ocupación. En Reflexionando sobre el Sexo, no encontraremos ningún análisis pormenorizado sobre la transexualidad. Por favor, búsquenlo. No lo van a encontrar. Ni empatía alguna, como si la muestra hacia el sadomasoquismo o la pedofilia. Y les leo la siguiente cita de Rubin. Leo, literal. La dificultad es doble o triple para las orientaciones sexuales más exóticas. Fíjense la expresión, orientaciones sexuales más exóticas. Los sadomasoquistas dejan sus ropas fetiche en casa y saben que deben tener especialmente cuidado en ocultar su identidad real. Si un pedófilo fuese descubierto por sus compañeros de trabajo, posiblemente saldría a patadas de su oficina. Tener que mantener un secreto tan absoluto es una carga considerable. Fin de la cita de Rubin. Está mostrando una empatía absoluta hacia el sadomasoquismo y la pedofilia, que además describe
como conductas sexuales exóticas. Cuando algo describes como exótico, no lo describes en un sentido peyorativo, sino como justamente algo que a todo el mundo nos recuerda algo que debemos anhelar. Lo digo para que lo tengan presente. Es más, en su defensa de la pedofilia, que va a describir también como amor intergeneracional, otro notable eufemismo, va a criticar las leyes sobre la edad del consentimiento, ya que, según Rubin, son el mecanismo principal para asegurar la separación de generaciones sexuales. O sea que critica que el consentimiento sea a partir de una edad determinada. Se muestra además Rubin contraria a las leyes que prohíben la pornografía infantil y que consideran obscena la exhibición de menores desnudos o realizando actividad sexual que se ve, no considera en absoluto. Bien, el análisis de las diferencias sexuales, tales como el fetichismo, el sadismo, el masochismo, el exhibicionismo y la pedofilia, como ya digo, se limita Rubin a describirlas como conductas de preferencia erótica. Y además, para diferenciarlo de la prostitución, que califica como ocupación o trabajo sexual. Se lamenta Rubin que, al igual que sucede con las preferencias eróticas, la prostitución sea una ocupación estigmatizada en razón de su actividad sexual. Aboga Rubin, por lo tanto, por la consideración de la prostitución como trabajo sexual y nos da una razón increíble. ¿Por qué la prostitución ha de ser considerado trabajo sexual? Porque además el comercio sexual tiene efectos positivos en la economía de mercado, disuelve prejuicios y supersticiones. Y luego la gente nos critica cuando decimos que realmente las personas favorables a la prostitución son favorables al neoliberalismo más exacerbado. Bueno, perdón, es que ya lo dice aquí Rubin, la prostitución alienta la economía de mercado, que es maravillosa, porque disuelve prejuicios y supersticiones. Rubin concluye que y cito literalmente, esta es una cita literal, Rubin concluye que la industria del sexo no es ciertamente una utopía feminista, pero simplemente refleja el sexismo imperante en la sociedad en su conjunto. Fin de la cita. Como quien no quiere la cosa, así, sin más, Rubin nos anima a aceptar cierta dosis de sexismo o desigualdad sexual antes que eliminar la prostitución. En definitiva, puesto que la prostitución y también la pornografía son expresión de la libertad sexual que Rubin pone por encima de todo, queda relegado a un segundo plano de menor interés la crítica a la prostitución y la pornografía por ser prácticas que revelan la desigualdad sexual y el dominio patriarcal masculino. Lo que nos viene a decir es que la libertad sexual y el epítome, es decir, la cima de la libertad sexual es la prostitución y por lo tanto, oiga, no podemos erradicarla. Tenemos que aceptar el sexismo que va implícito en esa práctica. Pero más aún, es necesario que llamemos la atención sobre algo. No debemos olvidar que el supuesto objetivo de Rubin era cuestionar la heterosexualidad. Era el objetivo. Pero lo que realmente va a terminar haciendo Rubin es normalizar una práctica mayoritariamente heterosexual como lo es la prostitución, que además consiste en la explotación sexual de las mujeres.
Así pues, Rubin, la propuesta de Rubin de combatir la opresión sexual, según ella, conlleva admitir la opresión de género para las mujeres, aceptando el sexismo implícito en la pornografía y la prostitución. Quiero que tomemos nota, que nos demos cuenta de otra contradicción brutal. Es decir, qué casualidad, Dios mío. La mayor parte de las propuestas del generismo queer critican la heterosexualidad. Sí, ¿no? Y sin embargo, se muestran favorables. Ya no voy a entrar en juicios de valor sobre la prostitución. Se muestran favorables a una práctica como lo es la prostitución, que mayoritariamente se da en el marco de la heterosexualidad. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo no vemos la contradicción? Si yo denuncio la heterosexualidad, estoy obligada, si de nuevo mantengo un mínimo de coherencia argumentativa, estoy obligada a denunciar la prostitución, porque la prostitución, mayoritariamente, es una práctica heterosexual. Oye, pues no. Pues no. Es decir, mantenemos viva la contradicción. Bien, y ahora estoy acabando, ¿eh? Voy a pasar a analizar el deseo en relación con la práctica del alquiler de vientres. Voy a ver un poquito de agua. Toda teoría sobre los cuerpos, en el contexto queer, toda teoría sobre los cuerpos necesariamente ha de remitir a una teoría de la identidad y el deseo, por lo que no será suficiente en el contexto queer con politizar la identidad, que es lo que estamos viendo, identidad de género, sino que también en el contexto queer hay que politizar el deseo. El deseo se politiza, por lo tanto, como producción y no carencia. El deseo, según lo queer, produce realidad. Y no nos olvidemos de esta afirmación porque es muy interesante el juego que les va a dar, ¿no? El deseo produce realidad y ayuda a entender, según lo queer, la subjetividad como resistencia que explora nuevos territorios. El deseo produce realidad se expresa además en el nomadismo de género, que asume el deseo como lo que es, cambiante y fluido. La teoría lúdica posmoderna es la clave para entender este posicionamiento queer respecto a la identidad y el deseo. Así, por ejemplo, la identidad de género es interpretada como deseo de ser o encarnar, abriendo así nuevos espacios de identificación. El relato queer fetichiza el deseo, le da autonomía. Los poderes cuasi mágicos otorgados al deseo como fuerza impulsora contribuyen a descontextualizar el deseo. Según lo queer, no cabe realizar análisis crítico, sino que el deseo debe expresarse sin impedimento alguno. Y cito, los deseos no podemos ni reinventarlos, ni resistirlos, ni rechazarlos, ni perseguirlos, ni superarlos. Solo podemos disfrutarlos. El deseo, sigue la cita, ¿eh? El deseo, Perdón, es que me estoy acordando de Aristóteles, me da más de risa. el deseo, sigo citando, ¿eh? El deseo es una Perdón. necesidad codiciosa, un apetito urgente de adquirir y consumir hasta la satisfacción. Fin de la cita. Y aquí está la clave. ¿Eh? Adquirir y consumir hasta la satisfacción. Y en ese adquirir y consumir hasta la satisfacción se va a producir apropiándose del cuerpo de las mujeres, sea en términos sexuales o reproductivos.
Los deseos, según lo queer, han de ser socialmente articulados. Y ahora veamos con mayor detenimiento las posiciones encontradas entre lo queer y el feminismo en lo relativo a la práctica del alquiler de vientres. Como todo el mundo sabemos, la práctica del alquiler de vientres se resume en un contrato de subrogación por el cual una mujer se compromete a gestar un embrión, voy a utilizar la palabra gestar, a gestar un embrión para luego entregar el recién nacido a terceras personas, renunciando además al derecho fundamental de filiación. ¿Cuáles son los argumentos favorables a regular dicha práctica según lo queer? Derivan los argumentos favorables de tres premisas básicas en los planteamientos queer. Primera premisa queer, primer argumento queer favorable a la práctica del alquiler de vientres. La práctica del alquiler de vientres es una manifestación de la idea de deseo como producción. Para el caso que nos ocupa, el deseo expresado de ser padres o decisión voluntaria de las personas de reproducirse. Segunda premisa derivada de los planteamientos queer. Lo queer niega la biología. Niega la biología. Y la negación de la biología deriva en que la capacidad reproductiva de las mujeres debe ser entendida como trabajos de su propio cuerpo. Esto es trabajo reproductivo. Se parece mucho a lo de trabajo sexual, ¿verdad? Tercera premisa queer. Si la capacidad reproductiva es trabajo reproductivo, entonces el derecho de filiación no puede estar determinado por el parto y el acto de nacimiento, sino por la intención expresada de ser padres por quienes desean un hijo. Por ello, son los padres deseantes los que realmente encarnan el deseo como producción o deseo reproductivo, y por ellos son los acreedores del derecho de filiación. Lo voy a explicar más detenidamente porque tiene su intrínculis. Para lo queer, una regulación favorable a la práctica del alquiler de vientres sería coherente con la consideración de la maternidad o paternidad como deseo, desvinculado de la biología, convirtiendo el embarazo y parto en trabajo reproductivo. Por ello, los datos meramente biológicos, según posicionamientos queer, no deben impedir estas nuevas formas de maternidad o paternidad. Más aún, desde planteamientos queer serán criticadas abiertamente las rígidas regulaciones del campo reproductivo por primar lo biológico a lo volitivo. El deseo de reproducirse, por primar lo biológico a lo volitivo, esto es, al deseo de reproducirse. Por lo que una regulación favorable a esta práctica, a la práctica del alquiler de vientres, quebraría la rigidez reproductiva. Los argumentos queer sostienen al más puro esencialismo constructivista que la maternidad es una construcción social asociada además a relaciones de parentesco heterocentradas. Por si nos va sonando el vocabulario. Una regulación favorable a la práctica del alquiler de vientres favorecería la ruptura con los esquemas clásicos de parentesco y filiación y sería idónea para, y cito, la supervivencia política de las contraculturas sexuales. Fin de la cita. Así pues, partiendo del esencialismo constructivista, el relato queer equipara maternidad
a gestación subrogada, pero atribuye a esta última unas características liberadoras que no estarían presentes en la maternidad per se. La práctica del alquiler de vientres, van a decir algunos autores queer, permite la disociación del embarazo de la maternidad, desestabilizando las normas sexuales. Y cito literalmente, para que nadie se llame a engaño, cita: las posibilidades abiertas por la disociación entre gestación y maternidad sitúan a esta técnica reproductiva en una posición única a la hora de tener y desestabilizar las normas sexuales y de género. Fin de la cita. ¿Cuál es la norma sexual y de género a desestabilizar? Hay que preguntárselo. Bueno, pues la norma a desestabilizar es el reconocimiento de un derecho, el derecho de filiación para las mujeres. En el proceso, voy acabando, en el proceso de reproducción humana, las mujeres somos imprescindibles en todas sus fases. La capacidad de transformar los gametos femenino y masculino en un embrión, después en un feto y ya en avanzado embarazo, en un ser humano, para después parirlo, corresponde por entero a las mujeres. Los planteamientos queer rechazan que el derecho fundamental de filiación para las mujeres sea determinado por el embarazo y parto. Hay autores que afirman que la determinación de la filiación en las mujeres por embarazo y parto es un régimen, y cito, es un régimen gestocéntrico de la filiación. Para que nos entendamos, la capacidad reproductiva de las mujeres y el derecho a la filiación es tildado de gestocentrismo. Creo que a nadie se le escapa el uso peyorativo que contiene la expresión régimen gestocéntrico de filiación y, como consecuencia, la minusvaloración que se otorga al continuo embarazo, parto, filiación. Las mujeres, así pues, según algunos autores queer, debemos renunciar a un derecho porque en el constructivismo queer tienen cabida los procesos biológicos del embarazo y parto. Peor aún, se plantea como exigencia la disociación del embarazo y la maternidad, como si tuvieran lugar en un no cuerpo, en un no yo. Resulta bastante demoledor constatar que las personas que defienden la identidad de género para una minoría sexual, que defienden los cuerpos, aboguen por el contrario, por la disociación para las mujeres ante la experiencia vital del embarazo y el parto. Resulta demoledor. La característica de una práctica o fenómeno disociativo consiste en el distanciamiento de la realidad, de la experiencia física y emocional. Se le está pidiendo a las mujeres que se distancien, que sean ajenas a su experiencia física y emocional. La exigencia de disociación reproductiva para las mujeres produce alienación. Esto es, que sienta como ajeno el feto, que la criatura pueda ser transferida y que no se reconozca como la persona sin la cual nada es posible. ¿Recuerdan aquello de la alienación aplicada al trabajo? Bueno, pues a nosotras se nos pide precisamente que nos seamos satisfechamente, nos disociemos cuando hablamos de maternidad y parto. Sin circunloquio alguno. En la defensa de la práctica del alquiler de vientres, sostienen como mecanismos válidos
la disociación y alienación de las mujeres. Sin embargo, la exigencia de disociación reproductiva no se extiende, por supuesto, a los varones, ni por supuesto a los potenciales beneficiarios de la obtención de un recién nacido. Paradójicamente, además, la identidad de género contribuye a crear el deseo de reproducirse a costa de promover prácticas alienantes para las mujeres. Así pues, y con esto acabo, un enfoque crítico y feminista de la realidad nos desvela que los valores de la libertad individual asociada a deseos individuales pueden no ser compatibles con los valores de la justicia sexual. Son las consecuencias de un acto voluntario, consentido y contractual, lo que ha de ser objeto de análisis feminista. ¿Pueden los deseos individuales equipararse a los derechos? ¿Podemos otorgar validez a un contrato cuya cláusula principal exige la renuncia a un derecho? ¿Podemos dar por válida la figura jurídica del consentimiento libre si está viciada de antemano por la necesidad económica? Para el feminismo hay prácticas que son denunciables per se y por sus consecuencias, que apenas son objeto de reflexión cuando se anteponen los deseos a los derechos. El alquiler de vientres es un buen ejemplo de una práctica denunciable en sí misma por la cosificación y mercantilización del cuerpo de las mujeres y también por sus consecuencias. Esto es, una relación contractual no puede basarse en la renuncia irrevocable a un derecho, el derecho de filiación. En la práctica del alquiler de vientres concurren los suficientes elementos para definirla como práctica, y yo creo que esta es la definición que tenemos que darle, como práctica alienante y de explotación reproductiva. ¿Cuáles son esos elementos? Apropiación de las capacidades reproductivas de las mujeres a beneficio de terceras personas. Las ganancias de los padres intencionales, un recién nacido, es pérdida de la madre. No hay principio de imparcialidad. Alguien obtiene un derecho que a otra le es revocado. En definitiva, el deseo de ser padres es magnificado comercial y publicitariamente, acabando por convertirse en un imperativo egoísta. El egoísmo genético, como ya defendiera la sociobiología, se solapa muy oportunamente mediante mecanismos de compensación económica o proclamas sobre el altruismo de las mujeres. Pero ni la compensación económica ni el supuesto altruismo evitan la explotación reproductiva. Esto es algo que tenemos que decir muy claramente. Toda compensación económica es compatible con la explotación, ya que ni la vida, ni los derechos, ni la dignidad, ni el respeto son cuantificables. A su vez, y acabo ya, la desigualdad tiene su arma más efectiva en la doctrina del autosacrificio o altruismo y allana el camino para la explotación. Por cierto, la doctrina del autosacrificio de las mujeres ha sido un debate, una situación muy querida por uno de los grandes misóginos de la historia, Rousseau. Y aquí concluyo. He acabado. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia Millares. No he querido interrumpir tu exposición, pero habrás notado que transgrediste ampliamente el tiempo reglamentario. No importa. Realmente debemos de tomar como criterio.
Lo notaba en la boca, ¿eh? Porque Bien, me iba pero quedando. bien. Hemos de anotar como criterio el que verdaderamente las ideas se expongan todo lo pormenorizadamente que sea necesario, puesto que siendo las 10:56 nos quedan exclusivamente 4 minutos hasta las 11, no es posible en este tiempo hacer entrada a las cuestiones y preguntas que se están produciendo en la plataforma, que son muchas por lo que puedo ver, pero entonces lo que vamos a hacer es lo que ayer de alguna manera ya tuvimos que hacer, que es después de que se produzca la intervención conferencia de la segunda ponente de la mañana, uniremos los dos coloquios, de Me tal manera que parece, comenzando a las 11:30, a ver si es posible que para la 1:15 podamos entonces disponer del tiempo de coloquio, sin que con ello quiera decir que no vaya a conceder, porque así lo haré en esta función de moderadora, el mismo tiempo que la segunda ponente necesite, igual que lo he hecho en el caso de Alicia Millares. De manera que, si parece, vamos a dar por terminada y vamos a concedernos ahora el descanso en la mañana y volvemos aquí a las 11:30. muy bien, me parece Muchísimas perfecto. gracias de nuevo, Alicia Millares. Ha sido una conferencia estupenda, muy pormenorizada. Sí, un poco densa, yo lo entiendo, ¿eh? Sí, porque yo he notado en muchas ocasiones que quizá una cierta familiaridad con el discurso filosófico es necesario para seguirte, pero el nivel de las conexiones innegables que has logrado articular es tanto y es de tan enorme utilidad teórica que yo creo que simplemente aplicando el esfuerzo que siempre exige el conocer algo bien, cualquier persona puede seguir tu razonamiento al completo y esto vendrá especialmente bien para, digamos, centrar cuestiones que forman parte del debate moral contemporáneo. Me refiero con ello que yo en una ocasión dije, y ahora me reafirmo, que la cuestión de los vientres de alquiler, por empezar por la última, era una cuestión de mera ética, era una cuestión ética, que el feminismo debería de hacerse cargo de ella porque nos entraba, por así decir, en el cajón de los deberes especiales, pero que era una cuestión de mera ética humana, Sí, sí, que el feminismo, por supuesto, que se haría cargo de ella. Esto lo dije, me parece que hace unos 4 sí, 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 años. así fue. Sí, sí. Así fue, pero aquí está. Muchísimas gracias, Alicia Millares, de nuevo, y cerramos la conexión. Volvemos a las 11:30. Muchas gracias.